Bueno, les voy a presentar el caso clínico. Mi grupo está conformado por Daniela Ortiz, Mateo Roa, Paula Tarazona, Mariana Mikkelsen, Manuela Rodríguez y quien les habla, Diego Rosales. El caso clínico presenta un hombre de 48 años pensionado, motivo de consulta. Desde hace 2 días tiene una tos productiva de espuma rosada. De igual manera, desde hace un mes presenta un edema progresivo generalizado, acompañado de una sensación de cansancio y una falta de movimiento. Al examen físico, el paciente presenta malas condiciones generales con unos signos vitales de una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 130/75 milímetros de mercurio y está afebril. De igual manera, en los hallazgos de consideración encontramos ruidos respiratorios con crépitos gruesos, bilaterales basales. También encontramos edemas periorbitarios y también encontramos unos edemas generalizados en extremidades inferiores con FOBE. En los datos de laboratorio encontramos unos glóbulos rojos de 4.800.000 milímetros cúbicos, una hemoglobina de 12.1 miligramos sobre decilitro, un hematocrito al 53%, unos leucocitos de 6.500 milímetros cúbicos. De igual manera presenta unos neutrófilos al 61%, unos linfocitos al 28%, unos monocitos al 6%, unos eosinófilos al 3% y unos basófilos al 2%. También presenta unas plaquetas de 320.000 milímetros cúbicos. En los exámenes adicionales encontramos un colesterol total de 287 miligramos sobre decilitro, unos triglicéridos de 147 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 1.7 miligramos sobre decilitro, un nitrógeno ureico de 22 miligramos sobre decilitro y una albúmina de 1.3 gramos sobre decilitro. En el citoquímico de orina vamos a encontrar una densidad mayor a 1038, lo que conlleva una hiperestenuria, y unas proteínas de 200 miligramos sobre decilitro que traducen una proteinuria. También encontramos un sedimento urinario con cilindros bronquios y bronquiolos como resultado de la excesiva circulación desde el sistema vascular pulmonar hacia el extravascular y los espacios respiratorios. Las posibles causas de edema se clasifican en cardiogénicas y no cardiogénicas. Estas incluyen la trombosis, el aumento de la presión hidrostática en el capilar, el aumento de la concentración de sodio intersticial, falla cardíaca y la disminución de la presión oncótica en el comportamiento vascular secundario a una falla renal. La trombosis se puede descartar debido a que la concentración de plaquetas en el paciente es normal. El aumento de la presión hidrostática en el capilar se puede dar como producto de la vasoconstricción, pero los valores de la presión arterial en el paciente demuestran que no están alterados, de manera que esta causa es de poco valor para el diagnóstico. La presión arterial del paciente se encuentra en 130/75 milímetros de mercurio, por lo cual está fuera de los parámetros de una falla cardíaca, que son de 140/160 milímetros de mercurio la presión sistólica y de 90/100 milímetros de mercurio la presión diastólica. Una falla cardíaca es la disminución del volumen latido y la fracción de eyección. La fracción de eyección en una falla cardíaca es de 50-55%, siendo el valor normal en reposo 65%. Fisiológicamente, una fracción de eyección disminuida puede darse por un daño morfológico que causa así un flujo retrógrado. Si es un daño en el ventrículo derecho, no hay una correcta contracción, por lo que expulsa una menor cantidad de sangre, aumentando así el volumen en el ventrículo derecho,
y el posterior aumento de volumen en la aurícula derecha, generando un flujo retrógrado hacia la vena cava inferior, que se puede notar en la vena yugular, y un edema a nivel de miembros inferiores, principalmente debido a la gravedad. Si hay una falla en el ventrículo izquierdo, aumenta el volumen de sangre, que causa un aumento del volumen de la aurícula izquierda, de manera que el exceso de sangre no es expulsado, y así genera un flujo retrógrado hacia las venas pulmonares, produciendo un edema en los capilares, que puede ser alveolar o intersticial. La esplenomegalia es un signo característico de la falla cardíaca como causa de edema pulmonar, provocada por la acumulación de sangre en el vaso y el hígado, que se conectan por medio de la vena porta, que está formada por la vena mesentérica superior y el tronco mesaraico, que a su vez está compuesto por la vena mesentérica inferior y esplénica, que llega directamente del vaso. El flujo sale por las venas suprahepáticas derecha, izquierda e intermedia para drenar la vena cava inferior, pero al existir un flujo retrógrado, la sangre se acumula. Éstasis. Teniendo en cuenta lo anterior, en el paciente se puede descartar el edema pulmonar causado por falla cardíaca. Teniendo en cuenta que el paciente presenta edema pulmonar y que como consecuencia a este se puede observar en él una tos espumosa rosada debido a la dificultad respiratoria que presenta. La tos se manifiesta como un reflejo del sistema respiratorio para evacuar el líquido que se encuentra en los alveolos, imposibilitando el intercambio gaseoso. Se observa una entrada limitada de oxígeno, esencial para el metabolismo oxidativo de la mitocondria, y una disminución en la salida de CO2. Este se almacena en el plasma sanguíneo, ocasionando que el pH sea más ácido. El CO2, al ser un gas soluble, pasa a la barrera hematoencefálica, difundiendo en el líquido cefalorraquídeo. Allí se une al agua formando ácido carbónico. Este ácido se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, con ayuda de la anhidrasa carbónica. Los hidrogeniones son captados por quimiorreceptores centrales ubicados en el puente y en el bulbo raquídeo. La aferencia de estos quimiorreceptores se da por el nervio glosofaríngeo y por el nervio vago. La información proveniente de estos nervios llega al núcleo del tracto solitario. De ahí, el nervio vago hace sinapsis en el núcleo dorsal del vago y el nervio glosofaríngeo se dirige hacia el núcleo ambiguo, llevando esta información hacia el centro de control neumotáxico. Este, en respuesta al aumento del CO2 en plasma, inhibe al grupo respiratorio dorsal Boxinger, encargado principalmente de disparar la rampa inspiratoria. Como consecuencia, va a disminuir esta rampa inspiratoria, lo que produce un aumento en la frecuencia respiratoria. Al haber una dificultad respiratoria, el paciente presenta una disminución del oxígeno en sangre, el cual, como lo habíamos dicho anteriormente, va a aumentar el CO2, que a su vez va a aumentar los hidrogeniones en sangre. Esto se da por las células glomo tipo 1 y 2, que son quimiorreceptores periféricos ubicados en los cuerpos carotídeos y aórticos en el sistema vascular. Estas células, al censar esta disminución, generan todo un mecanismo para tratar de suplir la falta de oxígeno, que consiste en que las células glomo cierran canales de potasio, los cuales se despolarizan abriendo sus canales de calcio. Al aumentar el nivel de calcio intracelular, las vesículas de dopamina se fusionan con la membrana celular por un sistema de transporte llamado exocitosis, del cual libera la dopamina al espacio extracelular, en donde es en este espacio percibida por una neurona sensitiva que va a enviar su aferencia al nervio vago y glosofaríngeo. Es en este punto donde la aferencia llega al núcleo del tracto solitario, en el que el nervio vago y el nervio glosofaríngeo respectivamente llegan a sus núcleos, que son dorsal del vago y núcleo ambiguo.
Por tal razón, las dos aferencias llegan al centro de control neumotáxico, generando un efecto de inhibición del grupo respiratorio dorsal, que su función es disparar la rampa inspiratoria. Y en la medida que haya una disminución de la rampa inspiratoria, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, la falla renal puede causar una proteinuria, por una alteración estructural de la membrana de filtración o por un trastorno electroquímico, que se evidencia como la pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración. La barrera de filtración está compuesta por el endotelio, la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, conformada por podocitos. Esta limita macromoléculas mayores a 67.000 daltons por la presencia de poros formados por los pedicelos de los podocitos, que son ricos en podocalixina, nefrina y cialoproteínas. La membrana basal, por su lado, es rica en glicosaminoglicanos polianiónicos perlacanos, que se caracterizan por tener altos niveles de heparansulfato, los cuales tienen una carga negativa, de manera que rechazan las moléculas que poseen la misma carga. De este modo, y de manera fisiológica, la barrera de filtración permite el paso de moléculas pequeñas, de carga positiva y que no estén unidas a acarreadores plasmáticos, como las proteínas. Si esta membrana sufre una modificación, su función se altera, y en consecuencia la filtración se ve afectada, por lo que pueden pasar moléculas como la albúmina, lo cual ocasionaría una proteinuria. Debido a la pérdida de proteínas, el líquido ultrafiltrado se va a encontrar en un estado hiperosmótico. Debido a que el agua está en el compartimento intersticial y no en el vascular, el flujo del plasma glomerular disminuye, contribuyendo a la reducción de la concentración de iones en el ultrafiltrado. Este bajo nivel de sodio, cloro y potasio es sensado por las células de la mácula densa, por medio de las bombas sodio-potasio 2-cloro, de manera que estas células mandan una señal que sería un ADP, producto del ATP utilizado por la bomba para permitir el paso del sodio, potasio y cloro hacia la célula. Este ADP llega a los receptores purinérgicos de las células yuxtaglomerulares P2D1, que como efecto van a producir renina, dando inicio al eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina entonces favorece la modificación del angiotensinógeno a angiotensina 1. La última, gracias a la acción de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra principalmente en el pulmón, pero también en el riñón, la va a convertir en angiotensina 2, y esta, a su vez, va a estimular la aldosterona, que va a incrementar la reabsorción del sodio a nivel del túbulo colector por medio del aumento de canales epiteliales de sodio ENaC. Además, las células yuxtaglomerulares, al ser mecanorreceptoras, también pueden ser estimuladas por cambios en la presión sanguínea, ya que se ubican alrededor de las arteriolas aferentes, aumentando la secreción de renina y finalmente promoviendo la reabsorción de sodio y junto con este de cloro y agua. De este modo se puede justificar la presencia del edema pulmonar y el edema generalizado por una falla renal que causa una disminución de la presión oncótica, la cual en condiciones fisiológicas mantiene el líquido en el plasma sanguíneo, por lo que una concentración reducida de proteínas en el plasma, como la albúmina, genera en el plasma que pierda líquido y éste se traslade al intersticio, en donde se acumula y genera un edema. Hemograma. En el conteo de glóbulos rojos que se obtuvo del paciente, se tuvo como resultado un valor normal de 4.800.000 hematíes por milímetro cúbico dentro de un rango de normalidad que abarca de 4 a 7 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Aunque el resultado se encuentra dentro de los valores normales, es importante precisar que la cantidad de hematíes por milímetro cúbico tiende a los valores mínimos debido a una cierta y pequeña pérdida de sangre secundaria a la ruptura epitelial de las vías respiratorias,
causada por la tos espumosa y rosada que genera el edema pulmonar. La hemoglobina del paciente se encuentra en un valor de 12.1 miligramos sobre decilitro, teniendo como referencia los valores normales, que van de 12 a 18 miligramos sobre decilitro, se descartan alteraciones de la misma. Cabe resaltar que esta proteína también tiende a su valor mínimo, debido a la estrecha relación funcional con los hematíes. Es decir, este polipéptido es quien le da la función de intercambio gaseoso a esta célula. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos presentes en un volumen de plasma, se encuentra en el paciente en un valor de 53%, lo que evidencia un ligero aumento dentro del valor normal, que es de 45 a 52% en hombres. El aumento del hematocrito se debe a que el volumen intersticial de agua aumenta en consecuencia de la disminución de la presión oncótica en el compartimento vascular, que posteriormente se ve reflejado en una disminución del volumen plasmático, llevando así al aumento de la concentración de hematíes en sangre. Los leucocitos son evaluados regularmente para descartar cualquier tipo de alteraciones a nivel del sistema inmune. Para el paciente es posible descartar por completo infecciones, ya que los leucocitos se encuentran en un valor de 6.500 por milímetro cúbico dentro de un rango de estabilidad de 5 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Las plaquetas tienen una gran importancia en procesos de coagulación, por eso es importante cuantificarlas. En estados normales se encuentran entre 150 a 400.000 milímetros cúbicos. En el caso del paciente se encuentran con un valor de 300.000 milímetros cúbicos, determinando así una gran estabilidad plaquetaria. Al paciente se le realizaron unos exámenes adicionales, de los que se puede decir que el colesterol total en el paciente se encuentra en un valor significativamente elevado, 287 miligramos sobre decilitro, ya que lo normal es un valor menor a 155 miligramos sobre decilitro. La hipercolesterolemia puede deberse a malos hábitos alimenticios, descuido físico o, en términos bioquímicos, a la reducción de la presión oncótica plasmática, que desencadena un aumento a nivel hepático en los procesos transcripcionales de las lipoproteínas que transportan el colesterol en el compartimento vascular. Los triglicéridos se encontraron en sus valores normales, 147 miligramos sobre decilitro, dentro de un rango que comprende unidades menores a los 150 miligramos sobre decilitro. Este resultado permite descartar el endurecimiento vascular, lo cual se ve reflejado en una presión arterial estable. La creatinina en sangre es evaluada para medir la eficacia del proceso de filtración glomerular en el riñón. El resultado obtenido fue de 1.7 miligramos sobre decilitro en un rango de normalidad de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro, lo cual hace referencia a un cierto aumento de la misma en sangre, secundario a la falla renal a nivel glomerular. El nitrógeno ureico en escenarios normales tiene unos valores entre 5 a 10 miligramos por decilitro. Sin embargo, el paciente presenta un valor de 22 miligramos por decilitro por encima del rango, lo cual indica falla renal a nivel glomerular y su posterior acumulación en sangre. La albúmina en el paciente se encuentra disminuida drásticamente, en un valor de 1,3 miligramos por decilitro, en un rango de normalidad que va desde 3,4 a 5,4 miligramos por decilitro. Lo anterior es importante resaltarlo debido a que la albúmina es la proteína sérica más importante, abundante y pesada del cuerpo humano. Su gran peso molecular le confiere una gran capacidad osmoatrayente, lo que significa que gracias a ella se regula la cantidad de agua en el compartimento vascular. Las enfermedades renales o hepáticas severas son las principales causas de la disminución de esta proteína en sangre y el aumento de su concentración en orina. Del citoquímico de orina se puede concluir lo siguiente:
La densidad urinaria se refiere a la concentración de solutos en la orina. En la muestra de orina del paciente, la densidad se encuentra aumentada con un valor mayor a 1038 miliosmoles, lo que se conoce como hiperstenuria. Teniendo como base el rango de normalidad que es de 1010 a 1035 miliosmoles, la hiperstenuria puede ser el resultado de estenosis renal, deshidratación, glucosuria o proteinuria. Las proteínas en la orina en estado normal deben estar en una concentración de 0 miligramos por decilitro. El resultado de las proteínas en orina del paciente revela un excesivo incremento de las mismas, ya que tiene 200 miligramos por decilitro, que refiere a una falla de filtración glomerular severa. Normalmente la filtración glomerular no permite el paso de proteínas completas. La falla renal puede causar una proteinuria por una alteración estructural de la membrana de filtración o por un trastorno electroquímico que se evidencia como la pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración está compuesta por el endotelio, la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman conformada por células llamadas podocitos. Esta limita macromoléculas mayores a 67.000 Dalton, por la presencia de poros formados por los pedicelos que son prolongaciones de los podocitos, ricos en podocalixina, nefrina y cialoproteína. La membrana basal, por su lado, es rica en glicosaminoglicanos polianónicos que se caracterizan por tener altos niveles de heparansulfato con carga negativa, de manera que rechazan las moléculas que poseen la misma carga. De este modo y de manera fisiológica, la barrera de filtración glomerular permite el paso de moléculas pequeñas, de carga positiva y que no estén unidas a acarreadores plasmáticos como las proteínas. Si esta membrana sufre una modificación, su función se ve alterada y en consecuencia la filtración, por lo que pueden pasar grandes moléculas como la albúmina que ocasionaría la proteinuria. Cabe resaltar que debido a la pérdida de proteínas en sangre, el ultrafiltrado glomerular se va a encontrar en un estado hiperosmótico. Por último, en el sedimento urinario se evidencian cilindros hialinos, que son una agrupación de residuos de solutos que al estar presentes en el ultrafiltrado permiten confirmar una falla tubular glomerular severa, lo que significa que la reabsorción de los solutos en los túbulos nefríticos es deficiente o no se está llevando a cabo.